Busquen en sus Biblias o enciendan sus Biblias si es electrónica. Salmo 100. Vamos a leer los 5 versículos. Salmos capítulo 100. Leo. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Vamos a orar. Soberano Señor, venos aquí en esta noche como parte de tu pueblo con un solo propósito, Señor, escuchar lo que tú tienes para nosotros. Señor, te pedimos que tú hables, oh Dios, así como cantamos, que tú nos guíes a la cruz, que nos ayudes a recordar, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestro pecado, Señor, como ovejas íbamos hacia un matadero. Tú tuviste misericordia, oh Señor, de nosotros. No viste absolutamente nada en nosotros, mas tu gracia nos alcanzó. Y por eso que queremos venir delante de tu presencia. Que tú sigas transformando y alimentando nuestros corazones a través de tu palabra. También te pido, Señor, que no mires al instrumento, sino a la instrucción, que ciertamente podamos centrarnos en lo que tú tienes hoy y en esta noche para nosotros. Gracias, oh Señor, en los méritos de Cristo. Amén. Hemos leído el capítulo 100 de Salmos y como hemos escuchado anteriormente a través de los hombres que han pasado por aquí, vemos que la colección entera de los Salmos, como lo conocemos, se titula Alabanzas, y la traducción de este término en el Antiguo Testamento le puso Salmos. En esencia, esta palabra, como salmos, puede referirse a jalar cuerdas o resonar, y por lo tanto que se implica es que el libro de los salmos es una asociación con acompañamiento musical. Estos salmos constituyen un libro de himnos antiguos, libro de Israel, inspirado por Dios, claro, el cual definía el espíritu y el contenido apropiado de adoración. Así que dentro de estos salmos, en el libro de los Salmos, podemos encontrar diversos escenarios a través de que vamos leyendo. En primer lugar, podemos encontrar los hechos de Dios en la creación y en la historia. Y asimismo también podemos ver la historia del pueblo de Israel. Los Salmos cubren un amplio aspecto de tópicos que van de la adoración celestial a la guerra terrenal. A lo largo de las edades, los Salmos han retenido su propósito principal, el cual es producir la alabanza y adoración apropiada a Dios. Este libro de los Salmos se presenta una alta gama de teología, prácticamente envuelta en una realidad diaria. Es decir, cuando vamos a los Salmos, podemos encontrar la pecaminosidad y la debilidad de los hombres, no solamente aquellos hombres impíos, sino también por los tropiezos periódicos de los creyentes. Pero sobre todo se resalta la soberanía de Dios por todos los lados. Y es que frecuentemente la vida parece estar fuera de control, no hay hacia dónde mirar. Sin embargo, todos y cada uno de esos acontecimientos y situaciones son entendidos a la luz de la providencia divina. Es decir, como estando en el camino correcto, en el momento adecuado y en el tiempo de Dios. Este control soberano que gobierna todas las cosas motiva el llamado a la perseverancia hasta el fin. Es por eso que este libro es considerado una teología práctica de principio a fin, algo que podemos aplicar a través de sus principios. En los Salmos vemos el poder de Dios en acción, su misericordia hacia
todos nosotros, los humanos, y como resultado nos lleva a estar agradecidos por ese poder, agradecidos por su perseverancia, agradecidos por su fidelidad. Este conocido salmo, que es el que leímos, resalta la naturaleza universal del reinado de Dios. La mayor parte del mismo es un llamamiento a la alabanza, como leímos, y obviamente también a la acción de gracias. Mientras que el versículo 3 y 5, que vamos a ir ya más adelante, nos dan las razones para este culto. Si podemos dividir entonces nuestro tema hoy en la noche, podemos hacerlo en esos dos puntos. En primer lugar, el llamado a la gratitud, está en los versos 1, 2 y 4, y la motivación a esa gratitud, que son los versos 3 al 5. Así que podemos empezar. Llamado a la gratitud, podemos volver a leer, verso 1, 2 y 4. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Verso 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. El salmista es un llamado a todos los hombres a alabar a Dios. Eso nos deja evidente. Pero es interesante aquí que no solo nos llama a alabar a Dios, sino también que nos muestra la forma en que se debe hacer. Cantad alegres a Dios. Eso quiere decir que la alabanza a Dios debe ser de un corazón alegre, un corazón agradecido delante de Él. El salmista, como también vimos, no solo hace el llamado a la alabanza, sino que también nos habla de la forma de presentarnos y servir delante de Él. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Quiero también resaltar aquí que como el salmista, también nos ayuda a entender la forma en que debemos de servir a Dios. Y al igual que la alabanza, debe de ser con alegría. Debemos de servir a Dios en cualquier área en que nos ha puesto de manera alegre. Pero, ¿qué significa entonces esto de servir a Dios? ¿Qué significa en esencia esto? Podemos ver otro pasaje que también nos habla acerca de esto. Josué 24:15 nos dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué significa esto de servir entonces a Dios? El pastor John Piper nos ayuda con una definición clara acerca de esta palabra. Él dice que servir a Dios significa hacer lo que Él dice de una forma que le hace ser visto como supremamente valioso en sí mismo. Significa someterse a Él de una forma que le hace ser visto como excelente. Termina la cita. Así que es el fundamento del por qué debemos entender esta definición, el por qué debemos entender lo que significa servir. Es porque hay formas entonces de someterse a Dios que solo le hacen ser visto como amenazador y no como excelente. Hay formas de hacer lo que Él dice que solo le llaman la atención al hecho de que es una autoridad, no un tesoro. Ahora bien, no es que Dios no tenga autoridad, porque vemos en Romanos 9 cómo Él tiene autoridad y control sobre todo lo creado, sobre nosotros, y Él da a quien como Él quiere. Él es el dueño absoluto de todo. Por aquí lo que se quiere resaltar es que este tipo de servicio, amenazador, autoritativo, no es el servicio que Dios manda. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entonces? La diferencia es que Dios no nos ha dicho, que no le sirvamos como si Él depende de nosotros. Hechos 17:25. No es servido por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Otro pasaje, Marcos 10:45. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ambos pasajes entonces ponen todo el énfasis en lo que Dios nos da cuando servimos. Así que el tipo de servicio que le hace a Dios ser visto como valioso, ser visto como un Dios excelente, es el tipo que le sirve a Dios al recibir constantemente de Él. Otro pasaje que nos puede ayudar a entender lo que acabo de decir es 1 de Pedro 4:11. Si alguno ministra,
ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Así que Dios es visto como glorioso cuando todo nuestro servicio es recibir la provisión de Dios momento por momento. Sea cual sea el lugar, sea cual sea donde Dios te haya puesto. Dios al momento, en el momento que te vaya a usar, Él te va a preparar. Cuando vayamos a servir a Dios, Él dará todo lo necesario para servirle. Vida, aliento, fuerzas, todo lo que necesitemos, Él lo va a dar. Por eso que tal servicio debe ser contento y alegre. Y hace que Dios sea visto no como menos autoritativo, sino como infinitamente más deseable. Él nos manda y Él nos capacita también. Él nos pone en lugares para proclamar su palabra, para ser usados por Él. Pero Él también nos va a capacitar y nos va a dar todo lo que necesitemos para que solo Él se lleve la gloria. Así que en ambos casos, tanto la alabanza a Dios como el servicio debe ser caracterizado por un corazón agradecido, un corazón alegre. En esas áreas en las que estamos, tanto en el servicio como la adoración a Dios, de manera pública o de manera privada en nuestras casas o en el lugar en que estemos. ¿Lo estamos haciendo de esa manera? ¿Estamos sirviendo a Dios de una manera alegre? ¿Estamos adorando a Dios de una manera alegre? ¿Nuestro corazón están llenos de alegría? El pasaje también nos habla de venir ante su presencia con regocijo, como dice el verso 4 que estamos leyendo. El presentarnos entonces delante de Dios debe de ser de una manera correcta y agradecida. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. En otras palabras, lo que Dios no nos está diciendo es que a ti te conviene buscarme. Es a ti que te conviene. Galardonador del que le busca. Dios nos premia al buscarle. Dios ha dejado por sentado el estado de nuestro corazón para hacer las cosas, para alabar su nombre, para servirle con alegría, presentarnos siendo agradecidos delante de Él. Debemos de ser agradecidos. Aun cuando le servimos, Él sigue siendo fiel, proveyendo todo lo necesario. Cuando cantamos alabanzas a Dios, estamos conscientes de lo que cantamos, estamos conscientes de la doctrina que estamos diciendo con nuestra boca. ¿Nuestros corazones están en sintonía con nuestra boca? El pasaje también nos habla de bendecir el nombre de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir esto de bendecir el nombre de Dios? Bueno, déjenme ilustrarlo primero, para entender. Déjenme ilustrarlo primero con relación a Dios con nosotros. Cuando Dios nos bendice, en otras palabras, Dios nos ayuda. Cuando Dios nos bendice, somos fortalecidos. De una u otra manera, cada bendición de Dios en nuestras vidas, lo que hace es que el estado final siempre será mejor que el estado en que estábamos antes. Eso es ser bendecidos por Dios. Nosotros como cristianos podemos estar en medio de una gran tribulación. Y viene Dios y nos bendice. Y eso quiere decir en esencia que viene su paz, viene su espíritu, nos da tranquilidad en ese momento. Podemos también estar en medio de una gran incertidumbre, un gran problema que nos está atormentando. Y Dios entonces nos bendice. Y lo que quiere decir eso en esencia es que viene su luz, viene su entendimiento. Así que eso es lo que la palabra bendecir significa cuando se aplica a quien es Dios quien la da y nosotros la recibimos. Eso está claro.
Ahora, ¿qué quiere decir entonces cuando somos nosotros que bendecimos a Dios? Esa es la pregunta del millón. Eso está muy claro. Dios nos bendice. Entendemos eso. Ahora, ¿qué quiere decir nosotros? ¿Qué quiere decir entonces en esencia cuando quien genera la bendición es el hombre y quien la recibe es Dios? Lo que quiere decir es que hacemos una exclamación de gratitud en alabanza que reconoce lo que Dios es. Mostramos admiración por lo que Él es. Cuando bendecimos a Dios no lo hacemos mejor, ni más grande, ni más glorioso, sino simplemente es un acto de reconocimiento por lo que ya Él es. Ninguno de nosotros, no importa cuánto tratemos de bendecir a Dios, cuánto tratemos de exaltar su nombre, lo va a hacer a Él más perfecto, porque ya Él es perfecto. En esencia, cuando la palabra bendecir se usa en relación a nosotros, hacia Dios, todo eso encierra un acto de reconocimiento. Bendecimos el nombre de Dios, bendecimos a Dios por su fidelidad. En esencia, lo que estamos diciendo es: tú eres fiel. Bendecimos el nombre de Dios por su misericordia para con nosotros cada día, en cada momento. Y lo que estamos diciendo, en otras palabras, es: tú eres bueno. Deuteronomio 8:10 nos muestra un ejemplo de eso. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Aquí bendecirás es virtualmente idéntico a darás las gracias a Dios por eso. Reconocerás con gratitud al dador de esa bendición. Otro ejemplo, Salmo 96, 2 y 3. Cantad al Señor, bendecid su nombre, proclamad de día en día las buenas nuevas de su salvación, contad su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Aquí bendecid significa anunciar con gozo todas estas cosas buenas acerca de Dios. Así que cada vez que en nuestros corazones surge un acto de alabanza a Dios, el sinónimo de eso sería un reconocimiento, pero no le agregamos nada a Dios, le bendecimos. Así que es contrario a cómo Él nos bendice a nosotros. Así que teniendo eso en mente, entonces nos lleva esto a nuestro segundo punto, la motivación a la gratitud. Si la gratitud entonces es un acto de alabanza, de reconocer, entonces ¿qué motiva la gratitud? ¿Cuál es la fuente? ¿El por qué? ¿Cuál es su fundamento? La respuesta es, como dice el verso 3, reconocer que Jehová es Dios. Es decir, meditar en el trato de Dios para con nosotros. Meditar en lo que Dios hace y provee para nosotros. Reconocer que Jehová es Dios. Y mis hermanos, ¿estamos conscientes de eso? ¿Estamos conscientes que nosotros no somos Dios? ¿Que Él es diferente a nosotros? ¿Que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, como dice el pasaje? ¿Estamos conscientes de nuestra dependencia absoluta de Él? Que fue Él que nos hizo, nos sustenta, no nuestro poder. No es que yo soy más tigre que todo el mundo, no es que yo me la busco. Es Dios que está siempre detrás de todo. Y ese reconocimiento, entonces, que Él es Dios y que provee para nosotros, produce admiración y alabanza. Al final del verso 3 dice, somos su pueblo. Y más particularmente el salmista nos dice, somos ovejas de su prado. Eso tiene como implicación que estamos bajo el control de Dios, bajo el cuidado de Él. Es por eso que podemos entrar a sus atrios con alabanza, dando acción de gracias a Él por todo. Nosotros le bendecimos porque Él es el Señor y de una manera más particular, Él es nuestro Creador. Somos sus ovejas, como dice el salmista. Dios nos protege. No solo ha creado todas las cosas,
Él también intercede con su creación. Él se relaciona con nosotros. Él es una persona. Comentario de Matthew Henry acerca de este pasaje nos dice: si Él nos ha traído de nuevo a su redil, aun cuando nos desviamos y pecamos grandemente como ovejas, indudablemente tenemos causa abundante para bendecir su nombre. Sepan ustedes que es Dios en sí mismo y que es para ustedes. Sépanlo, considérenlo, aplíquenlo. Entonces serán más cercanos y constantes, más vueltos hacia adentro y serios en su oración. Estamos motivados hacia la gratitud, hacia el servicio, porque Dios ha estado con nosotros. Verso 5 dice: ¿por qué entonces le bendecimos? Porque Dios es bueno. Dios siempre nos da más de lo que merecemos. Dios, en otras palabras, no hace obras de bien. Él es en esencia el bien. El salmista describe la realidad de lo que Dios es. Dice: para siempre es su misericordia. ¿Y qué de su fidelidad? Él dice: por todas las generaciones. Así que vemos un Dios que se preocupa por su creación. Vemos un Dios que le ha placido el no solo salvar a un pueblo, sino estar con ese pueblo. Y a pesar de nuestras debilidades, a pesar de que podemos desviarnos, Él sigue siendo nuestro pastor. Y como ovejas, Él nos recoge, Él nos protege, nos levanta. Él es Dios. Él nos creó, no nosotros a nosotros mismos. De Él depende toda mi vida. Dice su palabra también que nuestros tiempos están en sus manos. El hecho de que estemos aquí, el hecho de que podamos reunirnos hoy domingo, en esta noche, el hecho de que tú puedas estar escuchando esto, es porque Él lo ha determinado. Si es necesario que volvamos a evaluar, que podamos reevaluarnos y por un minuto pensar si nuestro servicio, si la forma en que nos presentamos delante de Dios es como Él lo ha mandado. Si en verdad nuestros corazones son alegres, agradecidos a Dios por la provisión que Él nos da. Pero también podemos resaltar de una manera negativa que el no ser agradecidos nos lleva obviamente el quejarnos. Así que de manera negativa, el yo no ser agradecido para con Dios, lo que estoy diciendo en otras palabras es que yo no soy su oveja, que Él no me protege, que Él no ha estado conmigo, que Él no sustenta todas las cosas. Podemos decir: no, pero yo no digo eso. ¿Cómo así? Por el hecho de quejarnos delante de Dios. En esencia, lo que estamos diciendo es eso. Tú no tuviste control de esta situación. ¿Dónde tú estabas cuando pasó eso? Y mis hermanos, como humanos, como seres humanos débiles, nuestra tendencia es olvidar las cosas de Dios. Dios nos dejó su palabra por escrito para recordar sus promesas, para recordar quién es Él y qué ha hecho para con nosotros. Recordar nuestra posición y recordar su posición. Recordar que dependemos de Él. Y que muchas veces, cuando llegan situaciones en las cuales se nos quita algo, en las cuales ya no estamos con tal o cual persona en nuestra vida, cuando podemos pensar que estamos bien y llega una tribulación y llega algo que desafía toda nuestra estabilidad y quita entonces lo central en nosotros. Y en ese momento pensamos que ¿dónde estaba Dios?
Pero no vemos entonces que fuimos bendecidos todo ese tiempo por eso. En otras palabras, nuestra debilidad nos hace pensar que merecemos todas las cosas. Es que yo merezco esta cosa, yo merezco este trabajo, yo merezco que se me trate mejor, yo merezco esto, merezco lo otro. Y cuando eso nos es quitado, entonces nos quejamos delante de Dios. ¿Dónde tú estabas? Pero al final, cuando podemos vernos a nosotros mismos, cuando podemos ver la otra cara de la moneda, nos damos cuenta que al final no merecemos nada. Pecamos deliberadamente contra un Dios que siempre ha sido fiel y bueno para con nosotros. Cuando pensamos en eso, nos damos cuenta que al final ha sido su misericordia, que no nos ganamos nada, nunca. Es digno entonces de recordar, es digno de pensar, estamos siendo agradecidos para con Dios por lo que tenemos. Fuimos agradecidos para con Dios en el tiempo que Él nos dejó disfrutar de algo, en el tiempo que compartimos con alguien. Porque si al fin y al cabo, si no merecemos nada y todo lo que tenemos ha sido una bendición de Él, Él tiene derecho entonces a tomarlo, a quitarlo. Él es el Señor y no nosotros. Muchas veces podemos tomar decisiones las cuales en ese momento pensamos que están bien y luego nos damos cuenta que cometimos un error, que no fue lo correcto lo que hice. Cuando eso me pasa, cuando yo veo eso, yo doy gracias a Dios que es Él que tiene el control de mi vida. Pues si en una simple decisión yo no pude tomar lo que es mejor para mí, ¿qué sería entonces el yo tener control sobre mi vida? Dios es bueno. Dios siempre, siempre está mostrando su fidelidad y su misericordia para con nosotros. Y en esta noche Él ha querido recordarnos eso. Él siempre sigue siendo fiel. ¿Cuál es nuestra respuesta hacia eso? No podemos dar por sentado. Es que sí, yo doy gracias a Dios, ¿sabes? Gracias, Señor. ¿Dónde está la intención de tu corazón? ¿Qué es lo que pasa por tu corazón cuando tú alabas a Dios, cuando tú le sirves a Dios? ¿Qué es lo que te propones? Dios mira el corazón. Y como hemos visto, Él nos muestra la forma en que debemos hacerlo. Alegres por quien es Él. Alegres porque Él siempre nos sigue sustentando. Y no solo nos muestra, no solo nos bendice el servirle, sino que también nos da todo lo que necesitamos para hacerlo. Y cuando venimos delante de su presencia, Él nos sigue bendiciendo. Dios siempre es bueno. Ahora bien, ¿cómo yo aplico entonces esto, el Salmo 100, a mi vida? Si la gratitud es un acto de adoración, y si lo que motiva ese acto de adoración es reconocer lo que Dios es, entonces, ¿cómo yo aplico esto a mi vida? Vamos a ver algunos pasajes que nos ayudan a entender eso. Primera de Tesalonicenses 5, verso 8. Primera de Tesalonicenses 5, verso 8. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mis hermanos, siempre hay razones para estar agradecidos para con Dios. Como dije hace unos minutos, el hecho de que estés aquí presente, haciendo memoria y recordar su voluntad, haciendo memoria y recordar que Él ha sido fiel hasta el día de hoy para con tu vida, son unas de miles de razones que tú puedes tener para adorar su nombre. Otro pasaje para que puedan anotarlo, Primera de Crónicas 16:34.
Aclamad a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Colosenses 3, verso 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Razones tenemos de más. Y todo lo que hagamos sea dando gracias a Dios por ello. Salmo 66, versos 16 y 17. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A Él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. ¿Y qué pasó entonces? Dice el pasaje, ciertamente Dios me ha oído. Dios atendió la voz de mi oración. Es decir, lloré, Dios respondió. Cuando hacemos memoria de las oraciones respondidas, reconocemos a Dios. Y eso motiva a nuestro corazón a estar agradecidos, a adorar su nombre. Dice el verso 20 de ese mismo pasaje, bendito sea Dios, que no echó de mí mi oración, ni de mí su misericordia. Vamos a hacer memoria, recordemos su fidelidad, recordemos que Él es bueno, que podamos hacer memoria de esas oraciones que hemos hecho a través del tiempo y cómo Él, sin necesidad, sin que nosotros la merecemos, Él las suple, Él las contesta. Salmo 50, verso 23, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Y es interesante este pasaje, la versión de las Américas dice de ese mismo texto, que el que ofrece sacrificio de acción de gracias. Y es interesante que en el Antiguo Testamento, más específicamente en los Salmos, aparece esta expresión de sacrificio de acción de gracias. Pero, ¿sacrificio de qué? ¿Por qué? ¿En qué sentido? Entonces, traer acción de gracias a Dios es un sacrificio. Porque debe de haber una conexión entre lo que el corazón se mueve y lo que profesa mi boca de Dios. Dad gracias a Dios, mis hermanos, no es tan sencillo. Es por eso que el pasaje dice sacrificio de acción de gracias. Debe de haber un corazón sincronizado con la realidad de lo que percibo de Dios. La realidad de cómo le reconozco en los cánticos. Tú no puedes quitar tu mente, adorar a Dios con tu boca y tu corazón en otra parte. Y de la misma forma, servir a Dios, hacer todo lo que sea necesario, pero tu corazón apartado de Él. El mismo Dios en su palabra también nos advierte eso. Cerca de, como dice Él en sus propias palabras, ese pueblo de labios me honra, pero su corazón está apartado de mí. Vuelvo y hago el énfasis, mis hermanos, Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Tú puedes decirme lo que tú quieras. Tú puedes mostrar y hacer todo lo que tú quieras, pero Dios mira tu corazón. Él sabe la intención y Él sabe lo que tú estás sintiendo y pensando. Él sabe la motivación que tú tienes para hacer eso o la excusa que tengas para no hacerlo. Colosenses 4, verso 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Aun cuando oramos, honramos a Dios. Cuando le decimos, nosotros te necesitamos, tú eres el que provees. Dios es honrado, no porque queramos impresionarle con nuestra capacidad, sino porque le declaramos nuestra necesidad. Dios se agrada
cuando Él puede bendecir. Él se agrada en todo esto. Salmo 103, verso 2. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Un acto de fe es un acto intencional de recordar las misericordias de Dios. El salmista dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Último texto, Salmos 96, 2 y 3. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Entonces, ¿cómo aplicamos el Salmo 100 a nuestro contexto? Que en nuestras oraciones, mis hermanos, Dios nos ayuda a recordar su fidelidad por todos estos años. Que Dios pueda traer fresca ahora su expresión de gracia y misericordia en esta iglesia. Que podamos ver tan claramente su fidelidad, que nuestros corazones entonces se levanten en reconocimiento a Él. Que podamos presentar nuestra principal ofrenda delante de Él, corazones agradecidos. Llena de esa gratitud, entonces, podamos alabarle, podamos exaltar la gloria de su nombre. Entonces, mis hermanos, no venimos domingo tras domingo a cantar, venimos a adorar. Esta noche venimos a adorar a Dios, reconociendo que Dios es bueno y que por más de 30 años en esta iglesia ha sido abundante su fidelidad. Altas y bajas, problemas, hermanos que están aquí y otros que han partido con el Señor, hermanos que fueron los pilares, digamos así, que iniciaron un grupo, que a lo mejor están en otro lugar, situaciones, pero a pesar de nosotros, a pesar de eso, Él sigue siendo fiel. Él ha sido fiel con Iglesia Fundamento Bíblico. Su candelero aún está presente. Que nuestro corazón entonces sea movido a la gratitud hacia Él, reconociendo su provisión, reconociendo que le necesitamos cada día. Y no solo como iglesia, sino de manera personal, en nuestras vidas. Puedes ver a tu alrededor y tomarte unos minutos y ver cuántas cosas ha hecho el Señor para contigo. Y sigue haciendo hasta el día de hoy. Como hablamos en la escuela dominical esta mañana, hay muchas personas que hoy no pudieron abrir sus ojos. Y ellos, al igual que nosotros, sábado en la noche se acostaron, dormimos y no pensamos en eso. Mas Dios en su gracia nos permitió abrir nuestros ojos y estamos aquí. Que de todos los lugares Él nos trajo y nos ha vuelto a recordar no solo su fidelidad, sino la forma en que debemos de ser agradecidos para con Él. ¿El por qué? Porque Él es bueno. Él es fiel. Él no es como nosotros. Él no se levanta como nosotros en la mañana y pensar, bueno, hay que ver cómo se levantó el hombre, porque Él está feliz a veces, pero a veces cuando se levanta, como dicen, con el pie izquierdo, no le hablen, no le mira, no te muevas. Cuando Él cruce, quédate callado. No, Señor no es así. Él siempre está extendiendo su misericordia, siempre está extendiendo su amor. Él se place en hacer eso. Su gloria es dar. Es por eso que nos dio a su Hijo. Para alabar su nombre, para bendecir su nombre hasta el día de hoy. Podemos decir que a lo mejor no tenemos lo que queremos, pero tenemos más de lo que merecemos.
y aquellos que nos visitan, aquellas personas que están con nosotros también cada domingo y que sean expuestos a la palabra de Dios. Dios ha dicho una forma de cómo podemos venir delante de su presencia. No solo el bendecir su nombre, no solo el alegrarnos y darle gracias, sino que Él ha dado la forma para ello. Un corazón agradecido. Pero no podemos hacer eso si aún nuestro pecado es un estorbo delante de Él. Dice su palabra en Salmos que Él está airado contra el impío todos los días. Aquel que dice agradecer y creer en Dios, pero su corazón está apartado de eso. No es como yo quiero que voy a adorar a Dios o a buscarle a Dios. Él ha dicho la forma. ¿Y sabes qué? Él siempre da el primer paso. Como respuesta o evidencia, estás aquí presente. Ninguno de nosotros podíamos pensar o saber de qué Dios nos podía estar hablando domingo tras domingo. Y cuando venimos aquí, nos exponemos a su palabra, Él siempre nos habla a nuestro corazón. Él siempre nos habla y nos da el aliento suficiente para seguir adelante. Así que si tú has escuchado este mensaje esta noche y reconoces eso, el pecado nos separa de Dios. No merecemos nada. Como ovejas hacia un matadero íbamos, como dice la palabra de Dios. Y aunque no merecemos nada, Él dio a su Hijo Jesucristo como propiciación por nuestros pecados. Es decir, no podemos ganarnos el favor de Dios, pero el mismo Dios dio a su Hijo y Él sí ganó su favor. Y es por eso que cuando venimos delante de Él y creemos en Jesucristo, nuestros pecados son perdonados. El tiempo se agota. Eso es cierto. Pero Dios sigue siendo fiel, sigue siendo bueno para con nosotros, para con sus hijos. Y aún es su gracia común que te permite escuchar esto en esta noche. Que puedan esas verdades hacerte ver tu necesidad de Él. Hasta el día de hoy hay tiempo. Hasta el día de hoy podemos venir y pedir perdón por nuestros pecados. Ahí donde estás. Renueva tus votos delante del Señor si es necesario. Y si aun cuando pensabas que estabas caminando bien, y te das cuenta que no has sido lo suficientemente agradecido para con Dios, Él perdona todos nuestros pecados si venimos delante de Él. No hay pecado tan grande que la sangre de Cristo no pueda cubrir. Y nuestro acto de fe más grande es saber que a pesar de nosotros, a pesar de nuestra debilidad, a pesar de cómo la Biblia nos describe a nosotros, Él nos ama. Así que esta noche podamos reconocer, no solo hoy, sino en nuestra semana, en nuestro mes, en este año, en el resto de nuestras vidas, que la gratitud a Dios es un acto de alabanza. Que el fundamento del por qué es porque Él ha sido bueno y fiel para con nosotros, aun cuando nosotros éramos infieles a Él. Y aun cuando nos apartamos, aun cuando pecamos, y aun Él sabiéndolo, Él dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Que podamos ir delante de Él, pedir perdón si hemos caído en la queja, si nos hemos olvidado de ser agradecidos correctamente para con Él. Y que de hoy en adelante podamos refrescar nuestras mentes, el evaluar todo lo que tenemos y darle gracias a Él por todo. Bendecid su nombre por quien es Él y porque ha hecho grandes cosas para con su pueblo. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por recordarnos, oh Señor, tu fidelidad.
Gracias, oh Señor, por traernos a nuestras mentes que cada día el hecho de estar aquí presentes, el hecho de estar vivos, el hecho de estar sanos, el hecho de caminar, de poder escuchar, de poder tener un hogar, de poder tener hermanos en la fe, de poder tener una familia, de poder tener hijos, hermanos, padres, hermanos y amigos a mi alrededor. Es porque tú, oh Señor, has sido fiel, tú has sido bueno para con nosotros. Gracias, oh Señor, porque tú nos das más de lo que merecemos. Te pedimos, oh Señor, que nos ayudes a ser agradecidos, que nos ayudes a recordar quién eres tú, pero que también tú nos ayudes a recordar, o sea, aun cuando podemos desviarnos, tú, oh Señor, nos llamas con cuerdas de amor. Tú eres nuestro pastor. Vamos así como cantamos y oramos al inicio. Guíanos a la cruz, donde hallamos tu amor.